Muy buenas tardes con todos y todas. Hoy día entramos a la quinta sesión y vamos a terminar de ver lo que son los delitos de corrupción de funcionarios públicos. En la clase anterior hemos estado revisando el delito de peculado y cuál es el bien jurídico tutelado en los delitos de corrupción. Entonces hoy día vamos a entrar con los demás delitos, pero antes de ello vamos a hacer un pequeño recordaris sobre eh, cuál es la naturaleza en los delitos de corrupción, ¿no? Y cuál es el marco de intervención respecto a lo que se llama la política criminal o política criminológica, ¿no? La tarea de prevención es la que se realiza desde la oficina de la Secretaría de Integridad Pública, desarrollando una serie de campañas de formación y capacitación a servidores y funcionarios públicos en la idea de poder eh, presentarles a los servidores y funcionarios cuáles son los mecanismos, cuál es el código de ética, cuáles son los comportamientos debidos que debe tener el funcionario público. Esto también lo hace servir. Y además la presentación de la Política Nacional de Integridad, que es la que ha desarrollado la Secretaría de Prevención, perdón, la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, ¿no? Esto es la tarea de prevención, que es la que está aquí, ¿no? Y cuando hablamos de los casos ya que implican delitos o sanciones administrativas, estamos en el nivel de haberse cometido el hecho, se detecta y se sanciona. Y para eso hay acciones de control. Recuerden ahora que la Contraloría tiene la posibilidad de formular denuncias penales por delitos o recomendar una denuncia penal en el caso de identificar la comisión de un hecho delictivo. Entonces, en esta línea de acción, concluida la pena, se va a llegar a la etapa de reinserción o reparación del daño también, ¿no? Del daño causado en la administración pública. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de los delitos de corrupción? Son delitos especiales. Y son delitos especiales porque no los comete cualquiera, los cometen funcionarios y servidores públicos. Entonces, una de las características es que el servidor público, el funcionario, es el único que puede cometer este delito. A un ciudadano de a pie que va caminando por la calle, que no es servidor público, que trabaja en su empresa, lo que fuera, no se le puede acusar de estos delitos porque estos delitos tienen como bien protegido el funcionamiento de la administración pública. Entonces, solo comete el delito el que trabaja dentro de la administración pública, tanto es servidor y funcionario público. Esa es la idea de este delito. Sobre quienes cometen, son los que conocen y tienen voluntad de incurrir en la conducta prohibida, salvo aquellos delitos que se consideran realización culposa, como el que vimos ayer de peculado culposo, por su falta de diligencia o su acto negligente en el cuidado de los bienes. Pero en general, estos delitos son de comisión dolosa, es decir, conoce que no debe hacerlo y pese a que conoce que no debe hacerlo, manifiesta la voluntad de infringir la norma y por lo tanto realizar una conducta prohibida. Además, son delitos de infracción de deber. ¿Esto qué significa? Que el servidor público, ya lo hemos visto al inicio de este curso, tienen el deber de cumplir con el código de ética y cumplir con la ley de procedimientos administrativos. En consecuencia, si se salen de ese marco, están infringiendo el deber. Y más aún si es que, conociendo de que están infringiendo el deber, manifiesta la voluntad de incurrir en una conducta prohibida y sancionada en el Código Penal. Ahí se configura el delito de infracción de deber, ¿no? Y no importa el resultado. ¿Esto qué significa? No importa si es que generó daño, el solo hecho de haber ya infringido el deber implica la comisión del delito.
porque acá no se está protegiendo el patrimonio del Estado. Lo que se protege es el correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces, un servidor o un funcionario público que se comporte indebidamente, lo que está haciendo es perjudicar el funcionamiento de la administración. Esa es la idea. Entonces, no es necesariamente un delito de resultado, sino es un delito de comisión inmediata. Es decir, el hecho de realizarlo generó el delito. Estado a través de sus diversos procuradores en cada sector, ¿no? El privado que participa no infringe el deber y solo será considerado como cómplice. Es decir, no es el autor del delito y su pena se reduce en su condición de cómplice. Dicho esto, vamos a ver otro de los delitos. El delito de concusión, que está fijado en el artículo 382 del Código Penal. ¿Qué es lo que dice este artículo? El funcionario o servidor público que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial. Esto es abuso de cargo, se ha extralimitado en sus funciones, él sabe que tiene una posición de poder frente al administrado, al ciudadano, pero sabiendo eso, se extralimita y obliga al ciudadano, es decir, al administrado, a darle o prometer algo. Es decir, pide una coima a cambio, ¿no? Y para que le den la coima, obliga, amenaza o induce, persuade. En estos casos, el delito se va a configurar cuando se genera el pedido o se genera la coima y quien la otorga, quien la da, puede argumentar una exoneración de pena, es decir, el administrado, porque ha respondido a dos figuras que tienen que ver con la actitud del funcionario público. Quien ejerce la función pública, el administrador, sabiendo que tiene poder, engaña, persuade, induce u obliga, bajo coacción, a dar o prometer. Ese hecho ya configura el delito. Y de por medio va a haber un bien o beneficio patrimonial que busca el funcionario o servidor público. En realidad aquí, quien se ve obligado o inducido, engañado a otorgar la coima, puede argumentar esta figura de obligación o inducción a la coima, ¿no? En estos casos la sanción va a ser de 2 a 8. Además, una multa de 180 a 365 días, la inhabilitación para ejercer en la función pública, esto lo vamos a revisar también al final, y la privación del cargo o función, que además conlleve el impedimento para tener empleo o cargo público. Y si fuese un miembro de la policía o de las Fuerzas Armadas, se le privan sus grados, es decir, se le quitan sus reconocimientos de rango y también se le pueden retirar títulos honoríficos. Y esto de los títulos honoríficos también pueden ser retirados a los funcionarios civiles, es decir, que no tengan grados militares, pero que recibieron pues la medalla de honor de la ciudad, o el cargo de la orden del pañuelito verde, en fin, o sea, estos títulos honoríficos también pueden ser retirados. Esta discusión
Por ejemplo, está el caso del congresista Urtecho. Y sería interesante situarnos en la actual conformación del Congreso, donde varios de los actuales congresistas, ya conocidos como los mochasueldos, podrían terminar en la misma condición del congresista Urtecho, que acabó preso y sentenciado, ¿no? Por haber recortado el sueldo, por haber retenido tarjetas de crédito y además tener el conocimiento y manejo de las claves secretas del Congreso. Es decir, hace 4 días, si no me equivoco, una congresista acusada justamente de estos hechos argumentó que es una práctica común en el Congreso y al ser una práctica común ya no debe ser considerado delito. Eso es falso. Es un delito y bueno, en su momento tendrán que responder por las acciones delictivas que están cometiendo, porque el poder no dura para siempre, pues, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el que sí los van a perseguir por estos actos. Eh, en el Código Penal también menciona el, el delito de colusión. ¿Qué es el delito de colusión? El funcionario o servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados, se pone de acuerdo para defraudar al Estado o a la entidad u organismo público. En esos casos, será reprimido con pena privativa de libertad de no menor de 3 ni mayor a 6 años, inhabilitación, y de 5 a 20 años de inhabilitación y 180 a 360 días de multa. ¿Cuáles son las conductas típicas? Concertar. La idea de concertar, es decir, ponerse de acuerdo, conversar con los administrados que tienen interés en un negocio con el Estado, ponerse de acuerdo para estafar al Estado. ¿Qué es lo que se sanciona? La mala administración. No tiene que haber necesariamente un daño económico. La acción es la intención de defraudar al Estado, de aprovecharse de un negocio para lograr un beneficio personal y ponerse de acuerdo entonces con el contratista. Estos son los casos de contrataciones públicas, ¿no? Donde se le pide una coima, pues, el típico caso de algún expresidente que ha recibido dinero por entregar concesiones o por entregar contratos públicos masivos, grandes contratos, la construcción de trenes, ¿no? Una carretera, un hospital. Allí hay una defraudación, porque el privado, que es la empresa, en la idea de poder ganar el contrato, acepta pagar una coima. Y se pusieron de acuerdo para eso, porque no es que gratis, no fue y gratuitamente, después de que ganó la concesión, le va a reconocer el 10, el 15%. No, no, primero conversaron y se pusieron de acuerdo. Es más, ha quedado demostrado que se pusieron de acuerdo para contratar al que tenía los ojitos verdes o el que tiene el pelo castaño, por ridiculizar la figura, ¿no? Pero creo, términos de referencia exclusivamente para dirigir la contratación a quien me interesa contratar, porque ya quedé con él, de que él me va a dar una parte de lo que yo como entidad estatal le voy a dar por este contrato. Le voy a recibir una coima.
pero ha sido conversada, pactada. Aquí no media engaño, aquí no media inducción, aquí no hay coacción, aquí hay acuerdo, concertación, pacto. Esa es la figura y se castiga el hecho de concertar para defraudar al Estado, ¿no? ¿Cuál es el bien afectado? El principio de imparcialidad en las contrataciones del Estado. Y el autor va a ser quien tiene a cargo la relación funcional, es decir, que sus funciones le permiten tomar decisión sobre la contratación del Estado. ¿Hay modalidad agravada? Sí. La modalidad agravada tiene que ver con defraudación patrimonial y esta será mayor a 15 años si el agente actúa como integrante de una organización criminal. Es decir, ya no es solo el funcionario que en forma individual conversa con la empresa o con el gerente de la empresa, sino que además ha creado una red dentro de la institución por la cual manda diversos agentes a concertar con las empresas. Ahí ya es una red criminal, ¿no? Y eso tiene que ver con una organización dentro de la entidad pública para poder generar este tipo de defraudaciones en contrataciones del Estado. Otra agravante es cuando se defrauda en contratos con el Estado que tienen que ver con programas sociales, que tienen fines asistenciales, de apoyo, de inclusión social o de desarrollo. Y esto que supere las 10 unidades impositivas tributarias. Estamos hablando de 45.000 soles. Y una tercera es cuando el funcionario público, que es el agente que realiza el acto de concertación con la empresa privada o con quien va a contratar, se aprovecha de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria. Esto es fenómeno del niño, el COVID, son ejemplos, o la caída de un huaico, ¿no? O un terremoto, son ejemplos típicos de lo que ocurre cuando hay calamidades o emergencias sanitarias. O cuando comete el delito comprometiendo la defensa, la seguridad o la soberanía nacional. Compra de patrulleros, compra de motos, compra de uniforme para el personal de serenazgo, compra de todos los implementos necesarios para asegurar la seguridad, radios, y entonces como va a contratar con una empresa que le va a pagar una coima porque ya conversaron para que si se le da el contrato le den una cantidad de dinero a quien tiene la capacidad de decidir esta contratación, lo que va a hacer es afectar la buena administración, pero aprovechando una situación que lo pone en una posición de ventaja, ¿no? Muy bien. Este delito de colusión entonces tiene la colusión simple y la colusión agravada, que ya las hemos explicado. Y están vinculadas al carácter funcional de quien decide, y la figura es defraudar como producto del acuerdo, y debe haber un concierto colusorio con eficacia, es decir, no basta el hecho de conversar, sino que efectivamente se hacen actos que van a llevar a constatar, a verificar de que se quiere defraudar al Estado. El resultado va a ser el daño patrimonial al Estado, pero no es necesario para configurar el delito y sancionarlo. Ya revisamos los de las penas y podemos hablar de que hay una defraudación al Estado por el incumplimiento de deberes funcionales, que es la colusión simple, y la colusión agravada cuando se afecta económicamente al Estado, con aprovechamiento por la condición de daños, calamidades públicas, seguridad nacional, defensa territorial, seguridad ciudadana, etcétera.
Este es el típico caso por el cual fue condenado el señor Alex Curi, siendo él presidente regional del Callao, contrató a una empresa para que hiciera la vía expresa al aeropuerto. Y esto de la vía expresa al aeropuerto, pues fue un engaño, ¿no? Pues de expresa no tenía nada. Quizás muchos de ustedes ya conocen el aeropuerto de Lima y la avenida Fose, que es la que llega al aeropuerto, tiene un tráfico impresionante y nunca mejoró el tráfico. Y la vía expresa sencillamente fue una concesión para poner ahí un peaje y él recibió una cantidad de dinero por hacer esa vía expresa, que además favorecía a una empresa convial con contratos y adendas que se firmaron durante la gestión del señor Curi. Demostrado de que hubo un acto concertado para lograr esta situación, se tuvo que anular el contrato y se le metió preso a este señor, ¿no? Después de un proceso judicial, 5 años de estado sentenciado con prisión efectiva, ¿no? El delito de cohecho. Este es un delito de carácter plurisubjetivo. El cohecho es toda manifestación de acto corrupto que nos interesan y que son aquellas que involucran a dos personas o más. Una representada por el funcionario o servidor público y la otra por el administrado, un particular, un ciudadano de a pie. Generan una negociación, un pacto ilícito conteniendo recíprocas y mutuas prestaciones. Por un lado, el funcionario se compromete a realizar un acto en vulneración de sus deberes funcionales, que es el cohecho propio, y en el segundo, es decir, en el ciudadano, en otorgar para recibir este acto funcional, otorgar una dádiva, premio, ventaja de cualquier índole. Esto es lo más conocido como la coima. La coima que es acordada, que ya no estamos hablando de simular actos para lograr una contratación, que es la colusión. Acá es la función pública directa, es decir, es responsabilidad de la municipalidad entregar licencia de construcción. Y no hay ningún impedimento para otorgar la licencia. Pero el funcionario encargado de otorgar la licencia habla con el ciudadano que solicita la licencia, o el ciudadano que solicita la licencia habla con el funcionario y le ofrece darle pues una caja de cerveza o comprarle un par de aretes para la esposa, o es el funcionario que le dice, mira, para sacarlo rapidito, no está simulando nada, no está alterando, sino que en el cumplimiento de la función trata de acelerar el proceso mediante una coima. Ese es el delito de cohecho. Y entonces vamos a tener el cohecho pasivo propio, que es el funcionario que acepta, recibe o solicita. Y ese recibe una sanción de 5 a 8 años de prisión. El cohecho activo genérico. Acá sí se sanciona al coimero, es decir, al ciudadano que ofrece, da o promete. Es el caso de la coima al funcionario policial, ¿no? O es el que va a una oficina pública y ofrece dar una aceitadita, ¿no? Esta es la idea de la aceitada. En México le llaman la mordida, me parece.
¿no? En Argentina tiene también el nombre de mordida. Estas son las cosas que, que son las más comunes en la administración y que la cometen casi todos los servidores públicos como parte de una práctica, ¿no? De ahí de que el código de ética del funcionario y servidor público diga que no se deben recibir regalos, pero sin embargo se reciben. Y eso tiene que ver con el cohecho. El cohecho pasivo impropio, que está en el cohecho pasivo propio está en el cohecho activo genérico en el 397. El cohecho pasivo impropio está en el artículo 394, que diferencia al cohecho pasivo propio en que en el cohecho pasivo propio se viola la obligación que tiene el servidor público. Es decir, el servidor público el policía, por ejemplo, tiene que imponer la multa, pero no le impone porque recibe una coima. Eso es cohecho pasivo propio. Cohecho pasivo impropio. El servidor público que tiene que entregar la licencia está ok, no ha roto el proceso, él sabe que la licencia va a salir en una semana y no hay forma de sacarla antes, pero recibe un regalito. Eso es cohecho pasivo impropio. No ha incumplido sus obligaciones, pero ha recibido una coima. El cohecho activo genérico ofrece, da, promete a cambio de algo, y a veces puede ser violando sus obligaciones, con lo cual es de 4 a 6 años de prisión, y sin violar sus obligaciones, de 3 a 5 años de prisión. El cohecho pasivo específico en el 395, esto está dirigido por quien realice el acto, y por eso es específico, y se habla de magistrados, árbitros, miembros de tribunal administrativos, relatores. Básicamente tiene que ver con quienes administran justicia. Y acá la pena va a ser de 6 a 15 años, si es que acepta o recibe. Y si solicita, de 8 a 15 años. El cohecho activo internacional, eso está vinculado a funcionarios públicos extranjeros, es decir, miembros de Cancillería, los que realizan contratos con gobierno a gobierno, estas figuras de contrataciones con agencias internacionales. Allí se configura este cohecho activo internacional que está sancionado en el 397, inciso A. Y el cohecho activo específico, que es ofrecer, dar o prometer. Y ahí la pena es a magistrados, árbitros, los que tienen un rango mayor en la administración de justicia, 5 a 8 años. Y a relatores o similares, rango menor, de 4 a 8 años. Casos de cohecho, condena a policías coimeros, ¿no? Esta es la típica figura de la sanción al policía que pidió plata para que los visitantes en el penal de Trujillo se saltearan la cola. Y es decir, cobraba por hacerlos avanzar más rápido, ¿no? El juez los condenó por cohecho pasivo propio. Pasivo, en el cual un fiscal provisional, por pedir dádiva, coima, para tramitar una sanción anticipada, es decir, acabar con el proceso más rápido. Y fue condenado también, ¿no? Más casos de cohecho. Funcionario municipal condenado a 6 años de cárcel en Cajamarca. Y esto es también por
recibir una coima, ¿no? El caso del policía que fue hallado culpable por haber intervenido en casos de droga y pedir dinero a cambio, ¿no? Para no poner en el atestado policial, en la investigación, de no señalar el delito de tráfico de drogas y cambiar la droga por chuño, es decir, harina de papa, ¿no? De papa seca, de papa helada, digamos, ¿no? El chuño. Y esta harina, de color blanco evidente, la cambió por la droga. Es decir, trastocó todo, ¿no? Este personaje terminó siendo también sentenciado, ¿no? Entonces, el cohecho es el soborno, es la coima. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado, protegido? Los deberes que nacen del cargo del funcionario del servidor público, que debe ser fiel a la administración pública. Además, tutelar el principio de imparcialidad en las funciones y servicios que brinda el servidor público. Y además, ser un sistema de tutela de todos aquellos actos que surgen de la administración en forma automática, de oficio, por los cuales no habría que cobrar nada, pero hay servidores que cobran, pues, ¿no? O que piden regalos a cambio de hacer lo que la ley ordena que tiene que hacer. Esta es la figura que protege el cohecho, ¿no? El cohecho pasivo, que es el 393, es el servidor o funcionario público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir actos en violación de sus obligaciones. Si las acepta o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena de 5 a 8 años y inhabilitación también, ¿no? Esto ya lo hemos revisado y lo hemos explicado hace un momento, ¿no? El cohecho pasivo propio, perdonen, es el mismo que hemos hablado, ¿no? Y hay una resolución es una jurisprudencia de la Sala Penal Transitoria que señala, por ejemplo, en este caso, que es de un señor Juan Alberto Peña García, que era jefe del área de migraciones del aeropuerto, aceptó el requerimiento de otro trabajador que era también de migraciones en el aeropuerto, para que a cambio de una cantidad de dinero les entregaran un formulario de solicitud de tramitación de pasaporte. Era algo que se debe entregar gratis, no exigía nada a cambio, pero ellos recibieron dinero para entregar un formulario. Este es un típico caso de cohecho pasivo propio, ¿no? Cohecho pasivo impropio. Se configura cuando el funcionario o servidor público con conocimiento y voluntad acepta, recibe o solicita en forma directa o indirecta donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo sin faltar a su obligación funcional o como consecuencia de haber ya realizado la función normal. Es el típico caso, pues, del secretario de juzgado que dice, yo voy a hablar con el juez para que saque la sentencia. Y la sentencia ya salió. Y él ya sabe que salió a favor de esa persona, pero le está diciendo, deme una cantidad de dinero, cobre una coima por algo que ya se hizo y que estaba bien además. No incumple no está rompiendo con la administración, se está aprovechando de la administración para buscar una ventaja a través de una coima. Entonces, por ejemplo, es supervisor del servicio de limpieza de la entidad y advierte de la necesidad de aplicar varias penalidades a la empresa que provee el servicio de limpieza por incumplimientos.
no iban a limpiar en los momentos, en los horarios indicados, o no había el personal que habían indicado en el contrato, etc. Y para evitar perjudicarla, es decir, imponer una penalidad por el incumplimiento del contrato, le solicita a la gerente de la empresa una cuota mensual para omitir las penalidades. ¿Delito de cohecho? Sí, hay un delito de cohecho. María Eugenia es parte demandante en un proceso de alimentos a favor de su menor hijo. Su pedido está fundamentado en razón de que ha acreditado que es el padre del menor, que hay una relación con el menor y el estado de necesidad del mismo. La causa está lista para sacar sentencia. El juez a cargo de dicho proceso, aprovechándose del estado de necesidad, le solicita 2.000 soles a cambio de emitir la sentencia a su favor. ¿Delito de cohecho? Sí, y agravado por la condición de magistrado, administración de justicia. Este es otro delito. Patrocinio de intereses particulares. Artículo 385 del Código Penal. El que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses de particulares ante la administración pública, será reprimido con pena privativa de libertad de 2 años o con prestación de servicios de 20 a 40 jornadas. Acá la característica es que, aprovechándose de su condición de funcionario servidor, puede intervenir en procesos particulares en la administración. Yo voy a conversar con el funcionario, ¿no? Es decir, es el típico hablador, el que hace lobby dentro. Eso es un delito, porque el funcionario público no debiera prestarse para estas intervenciones oficiosas, entre comillas, ¿no? Porque en realidad no es su labor, pero se aprovecha el cargo para intervenir a favor de un ciudadano de a pie, es decir, de un administrado. Él no va a tomar decisión, pero va a hablar, va a intervenir. Eso es patrocinio de intereses particulares. Ejemplo de eso, el alcalde del distrito de Songorocosongo va a hablar con el alcalde del distrito vecino para que apoyen a un vecino en darle una licencia. No tenía nada que hacer en el otro distrito, pero como alcalde habla con otro alcalde, interviene, patrocinio de intereses particulares. Y probablemente ni siquiera pidió dinero a cambio, sencillamente es hablador, ¿no? Quiere ser el bueno, va a ayudar. No, eso es patrocinio de intereses particulares. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? El normal y recto desenvolvimiento de la administración pública. Se protege el prestigio y la imparcialidad y el decoro de la administración. Tiene como objetivo que los poderes e investiduras que se otorgan a funcionarios y servidores públicos no sean empleados para generar posiciones de ventaja y privilegio, a usar indebidamente el cargo en perjuicio de otros ciudadanos que no cuentan con tal apoyo. Es el padrino, ¿no? La palanca. El caso del coronel que va a apoyar a otro miembro de la policía de menor rango para que lo traslade. O el profesor antiguo que conoce a todos los integrantes de la UGEL y le ofrece a un profesor nuevo, no, yo voy a hablar para que te trasladen y te hagan la rotación. Son esos, parecieran que son buena gente, pero no, pues, lo que están aprovechándose del cargo público para realizar patrocinio e intereses particulares. Muchas veces ni siquiera sacan ventaja, ni siquiera piden algo, pero en nuestra región, en la región andina en general, es muy conocida la frase, mi agradecimiento, ¿no? Mi cariño.
Claro, después que le hicieron el favorcito, fue la palanca, el padrino, no, no hubo de intermedio coima, no hubo nada de esto. Fue sencillamente el ofrecimiento de ir a hablar y efectivamente habló todo, ¿no? La persona que recibe ese favor, entre comillas, le va a entregar su cariño. A veces no entregan nada y la persona, el funcionario que hizo esta labor de patrocinio de intereses particulares tampoco esperaba nada. Es el buen agente, pero es un delito. Y la sanción es de 2 años, ¿no? Además, hay jurisprudencia. Eh, para la configuración del delito se exige verificar actos concretos ante la administración pública que impliquen una intervención a favor de intereses particulares. Lo que interesa es que la conducta del funcionario se dirija a otro funcionario buscando influir en ese otro funcionario de alguna manera. No es lo mismo que el funcionario vaya a preguntar a mesa de partes de cualquier repartición del Estado, en la cual se presente usando su calidad de funcionario público para directa o indirectamente conseguir presionar sobre los demás funcionarios públicos. El funcionario debe aprovecharse de su calidad de funcionario para tener acceso y eventualmente influir o presionar a otros funcionarios. Es decir, el problema no está en que voy a averiguar en qué está el trámite. Eso no es patrocinio de intereses particulares. Pero el hecho de que vaya a averiguar y aprovechándose de su condición de funcionario, entre a hablar con el jefe que toma la decisión e intervenga a favor del administrado, eso sí es patrocinio de intereses particulares. El solo hecho de averiguar no necesariamente. Tiene que haberlo hecho con el fin de favorecer a alguien que no participa en la administración pública, que es un ciudadano de pie. Una cuarta figura delictiva es la del tráfico de influencias. Es el artículo 400 del Código Penal. ¿Qué es lo que dice este artículo? El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativos o promesas o cualquier otra ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer conociendo o que haya conocido un caso judicial o administrativo. Es decir, acá se hace prometer para él o para un tercero. Acá no hay la intervención gratuita, que es el caso de tráfico de influencias, perdón, que es el tráfico de que es el patrocinio de intereses particulares, el 385. Acá la figura es totalmente, entre comillas, bondadosa, es un acto bueno. Es decir, no te preocupes, yo te voy a apoyar, ¿no? No pide nada, pero se aprovecha del cargo para influir y sacar ventaja en beneficio de el administrado. Pero es el buen agente, ¿no? Acá no hay tráfico, ni favor, ni ventaja de por medio. En cambio, en el tráfico de influencia, sí, acá se pide, ¿no? Y no se pide solo para sí mismo, sino para beneficiar a otros muchas veces. Y además, la otra es que tenga que ver con caso judicial o administrativo. La sanción no menor de 4 años ni mayor de 6. Y si el agente es funcionario o servidor público, no menor de 4 ni mayor de 8. En esta figura, entonces, sí cabe la posibilidad del tramitador que conoce a los funcionarios y que por hacer ese trámite cobra. Y es que los conoce porque eran de la promoción del colegio, de la universidad, cliente, y ofrece, y no ofrece por buena gente, ofrece a cambio de algo. Ese es el tráfico de influencias. Entonces, en el caso de este artículo de tráfico de influencias,
lo que se va a afectar es el normal y recto desenvolvimiento de la administración pública, en razón a que se protege el prestigio, imparcialidad y decoro de la administración, sea la administración de justicia o sea la administración pública en el procedimiento administrativo. En cualquiera de los dos casos, la hipótesis de este artículo debe llevar a la desacreditación de la administración y hacer creer al beneficiado de que solo la administración funciona de por medio con coimas, promesas, influencias, etc. Esa es la idea que está atrás del tráfico de influencias. Desprestigia la administración. Este delito no exige que la persona efectivice la promesa de interceder ante el funcionario. Basta que realice la promesa de interceder a cambio de un beneficio. Es el típico caso del hablador, pues también, ¿no? Sí, yo conozco al juez, no te preocupes, yo voy a hablar con él. Estos son los casos que se presentan, por ejemplo, que son conocidos además. Aquel que dice que conoce al juez, además le dice, yo sé que todos los días, no le dice que yo sé, sino yo voy a almorzar con él en el Club Cusco, porque el juez todos los días va a almorzar al Club Cusco. Y entonces, el día que se presenta como el que va a intervenir, que no conoce al juez siquiera, pero ya pidió la coima y le ha dicho de que va a intervenir, llega al Club Cusco a la hora que llegue el juez y lo saluda en la puerta y el juez por cortesía lo saluda y entran. Y entonces la otra persona piensa, ah, sí lo conoce. Y después le da la coima. Y mentira, no hizo nada, pero ya cobró la coima. Ese es el caso sancionado también. Es decir, no necesariamente tiene que intervenir ante el otro funcionario para pedir una intervención influyente en el proceso, sino que puede simular que conoce y recibir o hacerse beneficiario de un beneficio, de una coima, de un regalo, etcétera, ¿no? El requisito fundamental es que sea un caso judicial o administrativo. Y lo judicial ya lo conocemos, e incluso podría ser arbitraje. Y la justicia administrativa es todo lo que se refiere a procesos administrativos, ¿no? Tribunal Fiscal, Indecopi, OCE, etcétera. Todo esto también está dentro de este paquete del tráfico de influencias. Hay una sentencia en la cual señala que el invocar influencias con ofrecimiento de interceder obedece a propuestas expresas efectuadas directamente por el traficante al interesado, las cuales consistirán en la afirmación o la atribución de que el sujeto tendría la capacidad de influir en el funcionario público que va a tomar la decisión. Es decir, el agente, el autor del delito, sin legitimidad para obrar, invoca la capacidad o la posibilidad de orientar o manipular la conducta de la administración en una dirección determinada. Ese es lo que la sentencia en casación ha señalado como el tráfico de influencias también. Acá un caso que ustedes pueden decir si es que hay comisión o no del tráfico de influencias, señalado en el artículo 400. Manuel le dijo a José que el juez que estaba conociendo el proceso penal seguido en su contra era muy amigo suyo, debido a que ambos fueron promoción del colegio, y le solicita 1.000 soles para ir ante ese juez y emitir una sentencia favorable. José le dio el dinero a Manuel y posteriormente tuvo conocimiento que Manuel no conocía al juez, ni mucho menos era de su promoción del colegio. Fue engañado, ¿no? Pero le dio plata. ¿Aquí hay tráfico de influencias? Esa es la figura. Muy bien.
Esto ya lo hemos visto, perdonen. Tráfico de influencias en el caso de Toledo. El expresidente Alejandro Toledo es investigado por delito de tráfico de influencias en agravio del Estado, debido a que en el año 2004, cuando ejercía el cargo de presidente de la República, le ofreció a Barata, que era de Odebrecht, la posibilidad de ganar la licitación del proyecto Corredor Vía Interoceánica Sur, a cambio de 35 millones. Eso es lo que ha declarado Barata. Y después se ha descubierto de que Maiman recibió el dinero, etc. Es influencia millonario, ejercido además por la primera autoridad del Estado. Es el típico ejemplo de tráfico de influencias de alta gama, digamos, ¿no? No es el de los 1.000 soles que conté hace un momento. Este ya refiere a 35 millones de soles y que además el señor Toledo llamaba a reclamar que no le habían pagado completo, ¿no? Bueno, es una lástima los presidentes que hemos tenido también, ¿no? Tráfico de influencias en el caso de un policía. La condena se impuso al policía Manuel John Top por querer interceder ante el director regional del INPE para lograr el cambio de un interno de un penal a otro. Y para eso pidió 3.000 soles. Fue sancionado y se le impuso una sanción penal, ¿no? Porque hubo tráfico de influencias. Acá no hubo una suma como 35 millones, con una suma menor. Estamos hablando de 3.000 soles. Y fueron cobrados para que se pudiera hacer el traslado, ¿no? Y se probó porque se marcaron los billetes. Es decir, hubo esta figura de la policía anticorrupción marcando los billetes con tinta que se queda impregnada en las manos y cuando pasa la luz queda ahí grabada, ¿no? Es decir, que todo a la larga se puede descubrir, ¿no? Esta es una figura distinta, ¿no? Que es el artículo 389 del Código Penal sobre la malversación de fondos. ¿Qué es malversar? Es apropiarse o destinar caudales públicos a un uso ajeno a su función. En el delito de malversación de fondos se sanciona la conducta del funcionario público o servidor público que da una aplicación definitiva distinta a los fondos públicos previamente establecidos en la propia administración, por lo que los fondos públicos permanecen dentro del ámbito de dominio de la administración y no los pierde como en el caso del delito de peculado. En este delito también se aprecia una vulneración a los deberes esenciales del cargo funcional, es decir, el sujeto activo asume la calidad de garante de los bienes que administra, apreciando una vinculación funcional con el patrimonio estatal. ¿Qué es lo que dice el artículo 389? El funcionario o servidor público que da el dinero o a los bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a la que estaban destinados, afectando el servicio o la función encomendada, va a sufrir una pena de 1 a 4 años de prisión. ¿Cuáles son las? Bueno, y si hay un agravante, si son programas sociales, la pena se extiende de 3 a 8 años. Y además viene con inhabilitación, es decir, no vuelve a trabajar en la administración pública. Tiene que haber vinculación funcional. Esto significa que el funcionario tiene una obligación legal para manejar los bienes. Están bajo su administración, sea en posesión o con una facultad jurídica de disposición, es decir, puede ser el banco, puede ser un depositario judicial, etc. Además, la regla es que tiene que dar aplicación definitiva diferente a la que correspondía. Es el uso de bienes dentro del ámbito oficial o público, ¿eh? No es el caso del peculado en el cual le doy un uso distinto fuera de la administración pública. No, no. Acá es dentro de la propia administración y traslada para otros fines.
Es un vehículo que está destinado para recojo de basura, pero no va a recoger basura, va a trasladar muebles. Ese vehículo no estaba para trasladar muebles. Ese vehículo es para trasladar basura. Hay un fin distinto. Dentro de la propia administración, sí, no se lo llevó a su casa, no se lo prestó a un amigo, no se lo dio a sus familiares, no, no, no. Dentro de la administración le dio un fin distinto. ¿Qué es esto de dar aplicación definitiva? Invertir mal o destinar indebidamente fondos públicos confiados al funcionariado público. Se otorga una cantidad de dinero para comprar harina, rama social, eh, harina, de, harina de camote o harina de yuca para elaborar desayuno escolar, en fin. Pero en vez de comprar la harina, el funcionario sabe que está destinado para comprar harina, pero no compra harina y decide comprar cuadernos para los niños del colegio. Aplicación diferente. No, no es que se ha tirado el dinero, no es que se lo ha robado, sino que no le ha dado el uso para el cual estaba asignado. Esto está en las partidas presupuestales, o en la ley de presupuesto, en las directivas, etcétera, ¿no? Y la aplicación definitiva diferente es la imposibilidad de retornar los bienes a la partida o destino asignado. Es decir, la partida presupuestal decía que se gastaba en pagar la luz, pero resulta que no paga la luz, sino lo utiliza para comprar lapiceros. Cambió de partida. Eso es lo que se sanciona en estos delitos de malversación de fondos. Jurisprudencia aplicable. Se tomó el dinero del programa de leche para pagar planilla de los trabajadores de una determinada municipalidad. El dinero era para el programa de vaso de leche, no para pagar a los trabajadores. Se destinan fondos de una empresa estatal para refaccionar locales de un ministerio, afectando el normal funcionamiento de la empresa. Se desplaza dinero del canon petrolero destinado a obras en una región para paliar los desastres en el Cusco, sin realizar trámites respectivos. Y este caso es real, pasó acá en la región. Denuncian malversación de fondos para heladas y friajes en el año 2016. Esto pasó en Puno. Había una cantidad de dinero destinada a la compra de vacunas, contratación de personal de salud, etcétera. Sin embargo, con el dinero se decidió comprar una ambulancia. Y además, el costo de la ambulancia fue sobrevaluado. Ahí ese es otro delito. La malversación de fondos es solamente haber destinado el dinero para compra de vacunas y contratación de personal para comprar una ambulancia. Se le dio un destino distinto. No se perdió la plata, ahí estaba, pero fue un destino distinto. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Esta es otra figura. Artículo 399 del Código. El funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa en provecho propio de tercero por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, va a sufrir una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años, además de inhabilitación y multa de 80 a 365 días. Este delito se configura por el desdoblamiento en el actuar del agente, del administrador, del funcionario o servidor público, dentro del contexto del contrato u operación en el que interviene, porque actúa como funcionario representante de la administración y a la vez representa intereses particulares, con lo que obtener un provecho personal para sí hacerlo. Esa es la figura de esta negociación incompatible o aprovechamiento del cargo. Intervenir en un acto para sacar beneficio propio o a favor de alguien, en el cual él tiene la posibilidad de intervenir, pero se aprovecha para poder manifestar interés
simulado, que en realidad lo que quiere es sacar un beneficio. El caso de negociación incompatible, por ejemplo, es en el caso de Puno, cuando el caso de Puno es evidenciado por una resolución de la Contraloría General de la República que demostró irregularidades en el proceso de selección para la adquisición de 6 tractores y 6 arados, ¿no? Y esto tenía que ver con la municipalidad de Zángaro. ¿Qué fue lo que pasó? Fue favorecida una empresa y se generó un perjuicio económico a la municipalidad. Y el comité especial de contratación de adquisiciones, ¿no? El comité de selección estuvo integrado por servidores públicos que habrían tomado directamente la cotización presentada por la empresa para determinar las características requeridas en el bien a adquirir, orientando la oferta, es decir, los términos de referencia, a esa empresa. Es decir, sabiendo que ellos no tenían que haberlo hecho, lo hicieron porque sabían cuáles iban a ser los resultados y perjudicaron el principio de imparcialidad dentro de las contrataciones públicas y la administración general. Eh, perdón. En el Código Penal, el delito de enriquecimiento ilícito. Artículo 401. Funcionario o servidor público que abusando de su cargo incremente ilícitamente su patrimonio, respecto de sus ingresos ilegítimos. Será reprimido con pena privativa de libertad de 5 a 10 años, inhabilitación y además multa. Esta es la figura general. Hay una figura agravada. Si el funcionario público ocupa cargos de alta dirección en entidades o organismos o empresas del Estado, y si está sometido a la prerrogativa de antejuicio, altos funcionarios públicos, con presidente de la República, presidente de poderes, fiscales, etcétera, fiscal de la Nación, el presidente de la Corte, y todos los otros funcionarios, en algunos casos ministros. En estos casos la pena va a ser de 10 a 15 años. Además, se considera que existe indicio de enriquecimiento cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente hubiera podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita. Acá es clave que actores y funcionarios públicos que administran fondos hagan sus declaraciones juradas de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República, porque es esa declaración jurada la que permite determinar si es que hay enriquecimiento. Y probablemente algunos de los que están en esta sala les puede haber pasado, a mí personalmente me ha pasado, porque he ejercido función pública en más de una oportunidad, de ir al banco y quiero depositar un dinero, digamos un dinero de fuente lícita, de que es producto de mi trabajo privado, en fin, ya dejé la función pública, voy al banco y en el banco, de repente, pum, la pantalla se prende rojo. ¿Por qué? Porque hay un sistema de inteligencia financiera, es la unidad de inteligencia financiera, que a todos los altos funcionarios y a los servidores públicos que están obligados de presentar esta declaración jurada, están dentro del sistema y se les hace seguimiento por 5 años. Entonces, durante los próximos 5 años, después de haber dejado el cargo, esta pantalla se va a prender para que el funcionario del banco le pregunte a quien deposita de dónde viene el dinero, si es que es fuente ilícita, y entonces uno tiene que decir de dónde viene el dinero, ¿no?
Claro, uno puede mentir, pero acá lo ideal es de que uno sea honesto, pues no estar mintiendo en estas cosas. Porque a la larga todo se va a saber, todo se va a saber. Además, el caso del el señor Allison, ¿no? Que ahora es alcalde en Magdalena, y hace unos años, cuando era ministro en el gobierno de Alan García, decidió llevar dinero dentro del cuerpo, ¿no? Está prohibido sacar plata del país por más de $10, de $10.000. Y él llevaba como 60.000 o $40.000 forrados como una faja, y es descubierto en el avión, porque al momento de pasar la máquina en el aeropuerto, la máquina identifica, pues. Y entonces lo siguieron siendo ministro y lo hicieron bajar del avión. Y Alan García le pidió la renuncia, en fin, pero yo creo que ahí hubo otras cosas. Ahora este señor, después de varios años, vuelve a ser alcalde. La memoria de la población a veces es muy endeble, ¿no? Se olvidan rápidamente de las cosas. ¿Cuál es la fórmula legal en el enriquecimiento ilícito? Funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio. Si el agente es funcionario que ha ocupado cargos de alta dirección, la pena es mayor. Caso del señor ex alcalde de San Juan del Lurigancho, Carlos Burgos. Se demostró de que había enriquecido su patrimonio en 8.445.000 soles entre el 2007 al 2013. Este señor no se dio cuenta, pues, de que estaba manejando demasiado dinero, y por lo tanto el sistema de investigación financiera descubrió, pues, lo que estaba pasando. Y entonces había creado además empresas, había adquirido inmuebles, todo se llega a saber finalmente. Y fue sancionado a 16 años de cárcel, ¿no? Además le embargaron dos casas, dos vehículos y 28.000 acciones de una empresa que era propiedad de él mismo, ¿no? Eh, y con esto estamos ya llegando a la parte final. Miren, cuando hablamos de los delitos de corrupción, no solo está esta figura de la sanción penal. La sanción penal va a implicar ir a la cárcel y quedar registrado en el sistema, ¿no? Porque dentro de la administración pública hay un sistema de registro en el cual, una vez que se imponen las condenas, se registra a quién se le impuso la condena. Esto es para que quede registro de quienes han sido condenados por delitos en contra de la administración pública, ¿no? Y la inhabilitación significa que van a quedar impedidos para ejercer función pública. Es decir, no podrán prestar servicios a favor del Estado bajo cualquier modalidad, ni siquiera contratados, ni siquiera como asesores ad honorem. Hay un impedimento general para volver a trabajar en el Estado. En tanto se encuentren bajo alguna modalidad de vinculación con el Estado, esta debe ser cancelada. Es decir, no se descubrió, pues, dijeron, no, es que no declaró, no quedó en el registro, pero sí, aquí está, mire, está la sentencia. Hay que sacarlo de la administración pública, porque esto implica que se está tratando de limpiar la administración pública de las personas que han cometido actos de corrupción. Y para que esto ocurra, tienen que ser delitos de corrupción vinculados a condenas consentidas y ejecutoriadas, vinculadas a lavado de activos, tráfico de drogas, financiamiento al terrorismo, y acá vienen los delitos que corresponden a los delitos de corrupción de funcionarios públicos. El peculado de uso,
la malversación de fondos, el cohecho en sus diversas formas, la colusión, la concusión, la negociación incompatible, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito. Una cosa que omití cuando hablaba de negociación incompatible y de tráfico de influencias es que hay otra declaración jurada que todos los servidores y funcionarios públicos deben hacer también, que es la declaración jurada de conflictos de intereses. También se hace ante la Contraloría General de la República. Y es justamente para evitar que pueda haber la posibilidad de negociación incompatible o de tráfico de influencias. Porque en esa declaración de conflicto se declara si es que uno ha trabajado en qué empresas, cuáles han sido sus últimos trabajos, a qué se ha dedicado, cuáles son sus relaciones comerciales y cuáles son sus relaciones familiares y amicales. Y esto es importante hacerlo porque es un ejercicio de prevención de la corrupción. Yo creo que acá la clave es de que efectivamente se pueda prever de que se cometan estos delitos de corrupción a través de estas declaraciones juradas, tanto la de bienes y rentas como la declaración de conflicto de intereses. ¿Qué es lo que, y ya estamos llegando al final, qué es lo que quiero transmitir en esta fase final? El servidor público, el funcionario público, debe de una u otra manera ser fiel a la función pública. Una de las consecuencias de no hacer las cosas bien en la función pública, más allá de la sanción, sea sanción administrativa o sea sanción penal, el hecho es que se daña al aparato estatal. Y esto trae como desprestigio la función pública. Y lo más grave es que nos lleva a las consecuencias que estamos viviendo en estos momentos. La población no confía en la administración pública. No confía en el alcalde, no confía en los regidores, no confía en los funcionarios y servidores municipales, no confía en el gobierno regional, en los consejeros regionales, no confía en las direcciones y gerencias regionales, no confía en los ministerios, no confía en los ministros, no confía en el Poder Judicial, no confía en el Ministerio Público, no confía en la SUNAT, no confía en Indecopi, no confía en la SUNAR, no confía en la RENIEC, no confía en el Jurado Nacional de Elecciones, no confía en la administración pública. ¿Y por qué no confía en todo esto? Porque hay corrupción dentro del sistema. Entonces, lo que hay que prever son los actos de corrupción. Yo sugiero recurran a la oficina de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ellos están en la posibilidad de asesorar a todas las entidades públicas en tener su plan de integridad. Pueden dar capacitaciones para crear el plan de integridad. Pueden dar capacitaciones al personal. Y otra oficina que hace un trabajo muy parecido de educación y prevención es la Escuela Nacional de Administración Pública vinculada a Servir. Ahí también hay funcionarios que dictan cursos y hay cursos que se dan constantemente para todo servidor público. Mi sugerencia es que si ustedes están en algún puesto, aspiran tener algún puesto de confianza, pasen por la Escuela Nacional de Administración Pública y hagan sus cursos. Son gratuitos, pero para que conozcan cómo funciona el Estado. Con ello, quiero agradecerles la atención que han podido prestar a este proceso. Mi nombre es Silvio Campana.
Ya están mis correos electrónicos y está mi número de celular y el WhatsApp por si quieren comunicarse conmigo. Yo los aliento efectivamente a ser parte de la administración pública porque el país necesita de una buena administración pública y hay que apostar a eliminar la corrupción dentro de la administración pública. Hemos llegado al final de este curso y muy agradecido por contar la atención de cada uno de ustedes. Hasta luego.